son de mayor potencial de virulencia porque la melanina es más difícil de degradar. ¿Okay? Bueno. Esos son los agentes causales ¿de qué? De la cromomicosis. La cromomicosis es un conjunto de síntomas producidos por hongos de Mathiasia. ¿Okay? ¿Cuáles son? Estos. Y después vamos a ver que cuando hablamos de cromomicosis, debe haber una estructura producida por los hongos que es la que confirma que es una cromomicosis y no una feohifomicosis. Las micosis producidas por hongos de Mathiasia se llaman feohifomicosis, a excepción de las que son cromomicosis. ¿Ok? A ver, los hongos de Mathiasia producen ¿qué? Melanina. Y las micosis producidas por hongos de Mathiasia se llaman feohifomicosis. Pero hay un grupo de hongos que producen unas características clínicas que están unidos y se llama, esa clínica que producen se llama cromomicosis. Si no producen una característica de esas, no es una cromomicosis, sino una feohifomicosis. ¿Ok? Esos son los señores que producen cromomicosis: la Fialofora verrucosa, la Fonsecae pedrozoide, la Rhinocladelia coespesa, Fonsecae compacta y la Cladofialofora carriona. ¿Qué es? Pues es una micosis subcutánea por inoculación traumática. O sea, aquí ya no es que no está en el aire, no es que tuve contacto con mi amigo que la tenía, no. El hábitat de los hongos es el material vegetal. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un accidente traumático y me inoculo, me rompo la piel con ese material vegetal, entonces, ¿cuál es el riesgo? Que la ruptura de la piel con ese material vegetal permita que el hongo quede dentro de mi piel y de la mucosa y llega hasta la submucosa. ¿Ok? O sea que ellos pueden vivir en el suelo, en el material vegetal y a la temperatura de los seres humanos, que no es la misma que la del hábitat donde viven. Ustedes pueden vivir a 28, 25 grados y en nosotros pues a 37 mínimo, porque si no, pues ¿cuál es la temperatura nuestra? En la piel 37, pero entre más entre es un poquito más alta, ¿cierto? No es lo mismo a nivel de su mucosa y de la fascia y demás, en órganos ya profundos. Y en la piel. Las paredes son unas celulares, están melaninizadas porque tienen melanina. Entonces, los afanes ya le son lesiones crónicas de desarrollo lento. Entonces, la persona, ¿quiénes son los que mayor riesgo tienen? Los que trabajan manejando ese tipo de material, ¿sí? O los que trabajan con madera, o los que trabajan en el campo. Y las inoculaciones son a repetición, o sea, no es que con la primera usted fue a un paseo y se cayó y se hizo una lesión con la rama del árbol. No, si se hace un buen lavado y demás, lo más probable es que no le va a pasar nada. Pero como usted trabaja en eso, entonces se le hace fácil o común que pueda tener lesiones a repetición en la piel y se inocula el hongo. Entonces ahí es donde se genera ese tipo de lesiones. Inicialmente es una pequeña pápula elevada, eritematosa, no pruriginosa, y digamos que ahí es la complicación. Puede ser que la persona consulte. Los hongos tienen la complicación de que lo último, lo que piensa el médico es que eso es una micosis, porque al principio se parece a una lesión por bacterias. Porque si la persona llega con un eritema, con una lesión porque se puyó y demás, pues generalmente lo que le formulan son antibióticos, ¿cierto? Posteriormente involucra los ganglios de la zona. Son lesiones crónicas, eso son años, meses. Son unos años. Allá. No, pero eso es una
lesión y aumenta la descamación. Mire que habla de varios años, ¿sí? Probablemente son personas que viven en el campo, que tienen menos oportunidad de atención médica, o que en el principio de la lesión no pudieron hacer un diagnóstico diferencial. En esa etapa las células, y aquí viene la estructura que se tiene que conseguir en la muestra del paciente para confirmar que es una cromomicosis. Es como si fuera dimórfico. Una vez dentro del paciente, o sea, en el hospedero, van a encontrarse unas estructuras como unas moneditas de chocolate, esas moneditas de chocolate que están envueltas en papel doradito, así. Y esas estructuras se conocen con el nombre de células muliformes o fumagoides. Si se toma la muestra y se hace la observación de esas estructuras, eso es una cromomicosis. Si se toma la muestra y no se encuentra eso, es una feoifomicosis. ¿Sí? Es una micosis con hongos de matiáceos, pero no es una cromomicosis. Hay unas formas como de coliflor, hay otras formas de la lesión que parecen anulares, como si fuera psoriasis, así planas, pegadas a la piel. Y el problema es que, ¿cuál es el sitio más expuesto para uno tener lesiones? Digamos, de ese tipo de inoculación cuando trabaja en el campo o cuando los miembros, ¿cierto? Miembro inferior, miembro superior, y ahí es donde generalmente se hacen las lesiones. Generalmente en uno de los miembros, no es, digamos, que se extendió desde el miembro inferior derecho hasta el miembro inferior izquierdo, no. Entonces, aparece una lesión inicial 1 o varios meses después de la inoculación, es decir, cuando el paciente ni se acuerda que se puyó, ¿ok? Y empiezan a salir placas eritemato-escamosas extendidas, bien limitadas, proliminosas, que se parecen un poco a las tiñas, pero se alcanzan a ver unos puntos negros sobre la escama, ¿ok? Varios meses después generan nódulos eritematosos cubiertos de escama, y más o menos un año después aparecen extensas placas verrugosas o de aspecto vegetante, húmedas, atróficas, central, que parecen como papel de cigarrillo, o sea, amarillas. Hay otras que parecen psoriasis y otras que parecen como coliflor, ya se las voy a mostrar. En el miembro infectado se produce linfoestasis, elefantiasis y síndrome del pie musgoso. No afecta ni músculo ni hueso, puede producir periostitis y lesiones en las uñas. Generalmente la diseminación no se hace por la vía hematógena ni la vía linfática. Son hongos que son de distribución mundial, pero de toda esa lista que vimos, hay unos que hay más, por ejemplo, en Venezuela, otros en Colombia, otros en México, en el Caribe. Esa, digamos, que es la diferencia, pero cualquiera de ellos puede producir cromomicosis, ¿ok? Es más frecuente en zonas rurales, en pacientes que trabajan sin calzado, o pueden tener cubierto el pie, pero no tienen, por ejemplo, bota de caña alta, entonces les queda pues toda la pierna y el muslo descubierto. Más común en hombres que en mujeres, y aquí al principio se creía que probablemente era porque las mujeres no desempeñaban trabajos en el campo, pero en las Américas eso no es así, ¿cierto? Aunque sea por el agua les toca ir, y lo mismo en la India y en esos países donde la incidencia puede ser bastante alta. Pero entonces hicieron estudios y las hormonas femeninas producen protección, ¿ok? Ahí está la distribución más común de ellos de acuerdo al país. En clima árido, por ejemplo, en la frontera nuestra con Venezuela, que es el estado Falcón, donde están los médanos de Coro, que tienen unas características muy particulares, parece como un desierto, ¿sí? Allá
varios hongos que los vamos a ver. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? La forma nodular, tumoral, verrugosa, en placa, cicatrizal, algunas formas atípicas y alguna forma que puede ser como cerebral. Ahí están. Entonces mire que parece como un coliflor, ¿sí ven? Entonces mire los deditos ya ahí como que los tiene. Esa persona no puede caminar bien. Y eso es una lesión de varios años, eso no es una lesión de aguda, no. Esa micosis son crónicas, ¿ok? Cuando empezó probablemente recibió tratamiento, pero hasta que no hacen el diagnóstico. Y en cambio estas son como una psoriasis, ¿sí? Como una placa. Estos son años. Los agentes causales, para que los recordemos, son estos. Aquí está la fialofora verrugosa. Miren que la forma de producción de los conidios es la fialofora es esta fiálide, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Blástica fialídica, que parece como una jarrita a través de la cual salen los conidios. Fialídica. Y aquí está la cladofialofora. Parecen unas ramitas. Eso es para que... Y esta tiene como unas hojas ahí. Y el Fonsecae pedrosoy tiene las tres formas anteriores. ¿Sí lo ven? Ahí está. Pero todos producen lo mismo, que es cromomicosis. Entonces vamos a ver que en el corte histopatológico, que es por lo general lo que termina confirmando el diagnóstico, evidencia procesos de esfungiosis, acantosis, paraqueratosis e hiperqueratosis. La dermis tiene un proceso piógeno y granulomatoso. Obviamente ahí se tienen que formar granulomas, porque la única forma de intentar detener ese agente infeccioso es formando un granuloma. Abundante linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos. Las papilas dérmicas están edematosas, vasos capilares dilatados, hay fibrosis y ese es el problema, ¿sí? Él, por ejemplo, no llega hasta hueso, como vamos a ver otros que sí, pero deja fibrosis. Entonces, entre más se demoren en hacerle el tratamiento, no hay reversa con la lesión que produce. La persona termina pues, perdiendo la movilidad o lo que sea. Fibrosis en grado variable y es muy intensa en los casos crónicos. Y deben encontrarse, ¿qué? Las células fúngicas de las que hablamos, ¿cierto? No necesita coloración porque como los hongos son melaninizados, pues van a ser oscuros, sí señor. Porque los elementos fúngicos son de color marrón. Y en las costras, porque en el laboratorio clínico no se hace toma de muestra invasiva. La histopatología la hace el patólogo, ¿sí? Entonces, pero lo que se trabaja en el laboratorio clínico es con la escama, ¿ok? Ya lo otro es de patología. En la costra se observan las cifras oscuras, ramificadas, y en el pus y en el material de biopsia, entonces hay que buscar las células fumagoides grandes que tienen entre 4 y 6 micras. Por eso es que se llamaba cromoblastomicosis, porque creían que era como una levadura grande que estaba gemando. No, es una estructura aparte que se forma, como tejido que se va uniendo de los mismos hongos, redondas, ovales, de pared gruesa. Y esto es lo que termina confirmando el diagnóstico. Hay diagnóstico... Y ahora estoy cogiendo la imagen. Tengo una ayudante acá, le paso el video bien para allá. ¿Esa es? El que se cansó fue este coso. Sí.
Bueno, pero... Ahí, ya. Entonces, diagnóstico molecular, PCR, para hacer un diagnóstico de los hongos negros, para confirmar la presencia del hongo. Siguiente. Pero yo puedo seguir acá. Todos los pacientes deben recibir tratamiento. Todos deben recibir tratamiento, no hay remisión espontánea. O sea, no hay que... se resolvió solo, no. A las lesiones pequeñas, ahí dice, la curación espontánea es rara. En lesiones pequeñas bien delimitadas hacen extirpación quirúrgica, pero el borde de protección que hacen es muy grande. O sea que si la lesión es muy grande no la pueden hacer porque no le queda nada al paciente. ¿Okay? ¿Por qué hacen el borde grande? Porque el hongo uno no lo ve, pero puede haber conidios. Eso es lo mismo que los que encuentran el pan con hongos y entonces le quitan el pedazo y se lo comen. En el otro pedazo puede haber hongos y no los ven y se los están comiendo. Claro que hay culturas milenarias como la china que le daban a la gente panes con hongos para tratarle algunas infecciones. Los hongos producen antibióticos, ellos sabían. Hay que hacer extirpación y también para tomar la muestra para la parte de histopatología y la parte de en el laboratorio con las escamas. ¿Okay? Hay que hacer tratamiento con antimicóticos y cirugía si no es muy grande. Esos son los antimicóticos que se usan. La 5-fluorocitocina, anfotericina B por vía endovenosa, 5-fluorocitocina y ketoconazol. Pero acuérdense que es una lesión crónica de meses o de años y en ese orden de ideas también tiene que ser el tratamiento. ¿Sí? Y la gente se aburre, los medicamentos tienen efectos secundarios, el que no afecta una cosa afecta a la otra, entonces hay que hacerle control de función hepática, control de función renal. ¿Okay? Recientemente se ha usado terpinafina durante 4 a 8 meses sin recidivas y el tratamiento se debe controlar con cultivo y estudio histopatológico periódico. Siguiente. Ahí está. Es horrible. Pero eso es de mucho tiempo, de las zonas endémicas. Hay zonas donde es más frecuente ese tipo de hecho han hecho hasta programas en Discovery Channel y todo de esas micosis. ¿Listo, niños? ¿Alguna pregunta? Vale, díganme. Es una común. Si no se encuentra es una feo y comicosa. ¿Ok? ¿Listo, niños? Entonces... háganme el favor y un minutico más. Los hongos que producen esta micosis son hongos de matiáceos, o sea, hongos que producen melanina. Los hongos que producen melanina producen feoifomicosis, ¿okay? Micosis producidas por hongos con melanina. Y hay la opción de producir directamente la feoifomicosis o la opción de producir cromomicosis. Yo como confirmo que es una cromomicosis o no, o lo diferencio de una simple de una feoifomicosis, porque al tomar la muestra consigo las células humanoides y confirmo que es una cromomicosis. Si no la encuentro, entonces es una feoifomicosis. ¿Listo? Ahora sí. Fumamoides. Si el libro es viejito lo pueden encontrar como esclerosis de Medlar, pero ya no se llama así. ¿Eh?